primera vez, es un gusto tenerlos en esta familia de la fe y que hoy podamos juntos ser edificados por la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Señor, tu pueblo hoy se une para rogarte que hoy tu Santo Espíritu aplique tu palabra a nuestro corazón. Y Señor, ayúdanos a huir del mal que en este texto se advierte, a huir de toda clase de legalismo, de ascetismo, de regulaciones humanas que pareciendo ser piadosas, realmente nos alejan de la gracia manifestada en Cristo. Hoy te ruego que me tomes como siervo tuyo para predicar fielmente tu palabra, para alimento y bendición de tu pueblo, y que todos, Señor, seamos grandemente alimentados por esta porción de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre maravilloso y excelso. Amén y amén. Aquellos que toman nota muy juiciosos, el título de esta enseñanza es una invitación o una súplica o una orden. Huyan del legalismo. Huyan del legalismo. Huyan del legalismo. ¿Y por qué insisto en el título? Porque es necesario iniciar aclarando que todos llevamos un legalista adentro. Y cuando digo huyan del legalismo, no estoy hablando de un lugar, estoy hablando de un problema que está arraigado en el corazón de todos los hombres. Pablo viene enseñando a la iglesia de Colosas, proveyendo de todos los elementos necesarios para que no se dejen engañar por todos estos vientos de falsas doctrinas y herejías que querían introducirse a la iglesia para dañarla. En la sección anterior, Pablo fue enfático en dejarle algo claro a la iglesia de Colosas. Iglesia, en Cristo estamos completos. En Cristo hemos muerto, en Cristo hemos resucitado y en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para estar plenos en este mundo caído. Aunque no tengamos nada, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero aunque tengamos todo en este mundo y no tengamos a Cristo, no tenemos nada. Pablo ya le insistió a la iglesia de Colosas que todo lo que un creyente necesita ya fue obtenido por Cristo, asegurado en Cristo.
Y es ahí donde nuestras vidas tienen que estar ancladas. Por tanto, por lo anterior es que Pablo empieza esta sección. O sea, nos está diciendo, no podemos hablar desde el 16 sin recordar lo que ya dije antes. Hoy vamos a ver esta enseñanza mirando 3 tópicos puntuales. 1, un llamado a cuidarnos del legalismo. 2, cuáles son las características del legalismo. Y 3, Cristo como la cura contra el legalismo. Pablo ha enseñado con claridad en Colosenses, en Romanos, en otras cartas de la Escritura, que hay diferentes enemigos de la Escritura. Aún Lucas, cuando escribió Hechos de los Apóstoles, también dejó muy detallado que la iglesia lucha con enemigos externos y con enemigos internos. Cuando hablamos de enemigos externos, estamos hablando de la persecución que el mundo hace contra el creyente, de las prisiones a las cuales muchas veces tenemos que ir por predicar la verdad. Y esto pasó antes y esto pasa ahora. Muchos pastores están siendo puestos presos por predicar en contra de pecados que hoy la sociedad acepta. Muchos creyentes están lidiando muerte por causa de su fe. Muchos creyentes están teniendo que ver cómo sus hijos son destrozados contra las paredes por causa de su fe en Cristo. Esto está pasando y esto ha pasado. Pero de forma curiosa, todos estos enemigos externos, aunque son crueles y duros, al final siempre ocasionan la multiplicación de la iglesia. La persecución, las prisiones y las cárceles, en lugar de disminuir el avance del reino de Dios, lo potencian. Mas hay otros enemigos que Hechos de los Apóstoles también enseñan muy bien, que en lugar de causar la multiplicación de la iglesia, sí la dividen. Y algunos de los enemigos internos que enseña la Escritura en Hechos de los Apóstoles, que ya los estudiamos hace unos meses atrás, son 1, la hipocresía espiritual. ¿Recuerdan el caso en que Ananías y Zafira intentaron engañar el Espíritu de Dios, haciéndole pensar a los hombres que Dios puede ser engañado? Ellos aparentaron piedad. Aparentaron vender su propiedad. Nadie les había pedido que lo hicieran. Ellos voluntariamente lo hicieron, pero de manera hipócrita. Luego sacaron de ese dinero que nadie les dijo que se comprometieran con Dios a darlo y murieron. ¿Eso qué muestra? Hipocresía espiritual. Personas que se ven muy piadosas en su actuar, que pareciera que dan con generosidad, pero realmente lo hacen para agradar a los hombres y no para agradar a Dios. Juan Calvino comenta sobre esto: el corazón que finge devoción para el aplauso de los hombres es un traidor ante Dios. Así que cuídate de ese enemigo, de ser esa clase de personas que se ven muy piadosas cada domingo, pero a partir de las 2 de la tarde del domingo parecen completos demonios. Otro enemigo interno descrito en la Escritura es el sectarismo. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas. Hechos 6.1, ¿recuerdan ese episodio? Empieza a haber un conflicto al interior de los creyentes, porque a este le dan la carne más grande, a mí más pequeña, porque a él le dan un mercado grande, a mí me dan un mercado pequeño, porque a los griegos y por qué no a los judíos. Esa división interna muestra una de las tendencias del corazón del hombre, a querer dividir o murmurar dentro de la iglesia cuando no recibe lo que considera merece recibir. Martin Lloyd-Jones dice sobre esto: una iglesia dividida deja de ser una iglesia poderosa, porque los enemigos internos tienen algo particular, debilitan la iglesia. Los enemigos externos la fortalecen.
Porque cuando la iglesia es perseguida, cuando la iglesia lidia con asuntos tan complejos como la muerte, los hermanos se unen, se protegen, se sirven, se ayudan. No hay tiempo para las trivialidades. Cuando la iglesia es perseguida, cuando la iglesia era martirizada, los creyentes no estaban peleando por si se daba jugo de vino o vino puro. No hay tiempo para esas peleas. Si usamos luz tenue o luz fuerte, luz día o luz cálida. No hay tiempo porque hay cosas tan importantes que las trivialidades pierden valor. Pero los enemigos internos, a diferencia de, siempre están valiéndose de minucias para querer dividir y dañar la iglesia. Otro enemigo interno son las falsas conversiones o profesiones de fe sin fruto. ¿Recuerdan a Simón el hechicero, que fue enseñado por los mismos apóstoles, fue bautizado, pero luego quiso comprar con dinero el don de Dios? ¿Y qué le respondieron los apóstoles? Que tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esas falsas conversiones, personas que profesan ser cristianos, pero que sus vidas son completamente contrarias a la Escritura, dañan la iglesia, dañan el nombre del Señor, dividen la vida de la iglesia. Matthew Henry habla al respecto. Hay muchos que quieren los privilegios de la iglesia, pero no la santidad de quienes hacen parte de la iglesia. Esos son los profesantes. Los profesantes tienen mucha afinidad con ciertas cosas de la Escritura, vienen a las actividades de la iglesia, pero sus vidas son contrarias al evangelio. Pero uno de los que más se ataca en Hechos de los Apóstoles está en Hechos capítulo 15 y tiene que ver con el legalismo, particularmente el legalismo judaizante. Ellos están debatiendo porque los judaizantes le están diciendo a los creyentes: no, es que para ser salvos no solo se necesita Cristo, sino que debemos circuncidarnos conforme al rito de Moisés para poder ser salvos. Algunos hermanos a través de la historia y otros que no son hermanos, pero se presentan como hermanos, insisten mucho en que Cristo no es suficiente y que se necesitaban ciertos rituales. Este fue un momento crucial por el cual surge el Concilio de Jerusalén, para dejar claro que nosotros no tenemos que regular cosas que no regula, ni anexar solicitudes a la salvación de alguien respecto a lo que la Escritura dice. Es Cristo el que salva, Él es suficiente y en Él estamos completos. Owen dice: añadir algo al evangelio para ser aceptado por Dios es negar la suficiencia de Cristo. Esta carta de Colosenses se centra en uno de los enemigos internos, de los que habla toda la Escritura: el legalismo. Y es necesario volver a decir que cuando hablamos de legalismo estamos hablando de todos los presentes. Todos nosotros luchamos en una medida con el legalismo. Y la Escritura entonces llama a la iglesia bíblica Gracia y Vida, al igual que a la iglesia de Colosas, a cuidarnos de querer establecer regulaciones o a proceder de una forma que no corresponde al evangelio, porque en Cristo estamos completos. ¿Qué es entonces el legalismo del cual está advirtiendo Pablo a la iglesia de Colosas? El legalismo, escúcheme muy bien, es todo intento de ganar el favor de Dios mediante el cumplimiento de ciertas leyes. El legalismo es el intento de ser salvo por obras. El legalismo es el intento de sentirme amado y aceptado de Dios por obras, por esfuerzos, por rituales. Es todo intento por ser justificado, santificado o aceptado fuera de la gracia y la suficiencia de Cristo. Eso es legalismo. Y vamos a ir aterrizándolo, eso cómo se ve en nuestro diario vivir. ¿Cuáles son las características que Pablo expone acerca del legalismo? El legalismo promueve obediencia a quienes llama. Se presenta como un intento por ser obediente y agradar a Dios.
El problema del legalismo es que le enseña a las personas que por hacer ciertas cosas o ciertos rituales, Dios ama a quien los ejecuta. Dios los acepta. Es decir, que el corazón legalista se manifiesta en aquella persona que cuando no viene a la iglesia el domingo se siente mal y piensa que le va a ir mal el resto de la semana. Eso es un corazón legalista, porque piensa que va el domingo a la iglesia para recibir la bendición de Dios, no porque ama a Dios y su presencia en medio de su pueblo. El legalista es ese mismo que se siente triste cuando no pudo ofrendar, pero se siente triste porque no ofrendó y va a venir la langosta y el devorador y le va a quitar lo que no tiene y no va a recibir 100 veces más de lo que ha dado. No da por amor y por entendimiento. Estás buscando bendición con lo que hace, aceptación con lo que hace. El legalista es ese que sirve, porque si no sirve, entonces Dios no lo va a bendecir. El legalismo descansa no en la fuerza de Cristo, sino en la fuerza humana. El evangelio enseña una obediencia como fruto de mi comunión con Cristo. El legalismo promueve una obediencia para tratar de obtener comunión con Cristo. El evangelio promueve una santidad, fruto de que he sido aceptado por Cristo. El legalismo promueve una santidad para ser aceptado por Dios. ¿Notan la diferencia? Pero usan un lenguaje similar, porque tanto en el evangelio como en el legalismo se habla de obediencia. La enorme diferencia es que la obediencia que produce el evangelio es resultado. La obediencia que promueve el legalismo es meta. El evangelio dice, obedece porque has sido salvado. El legalismo, obedece para salvarte. Sé santo porque Dios te salvó, dice el evangelio. El legalista dice, sé santo para que puedas ser amado por Dios. Parecieran expresarse igual, pero son completamente diferentes. Por eso entonces Pablo le dice a Colosas, nadie os juzgue en comida o en bebida. Inicia con esta importante expresión, esta palabra que Pablo escoge para hablar de juicio. Está hablando de no dejen que nadie actúe sobre ustedes como jueces de qué comen o qué no comen, de qué cosas hacen y qué cosas no pueden hacer, de qué días se deben guardar y cuáles días no se deben guardar, porque todas estas cosas que en un momento demandó la ley eran sombras de Cristo. Hermanos, la sombra nos deja ver la forma o la figura de la cosa que está representando. Entonces la sombra me indica que hay algo que está produciendo esa sombra. Pero cuando llega a aquello que genera la sombra, yo ya no necesito la sombra, necesito ver a la persona. Cuando Cristo vino, ya no necesitamos contemplar la sombra de Cristo. Ahora tenemos a Cristo y todos los rituales y todas las leyes que apuntaban a Cristo, que eran sombra de Cristo, se han cumplido en Cristo. Entonces ahora no miro a la sombra, miro a aquel al que apuntaba a la sombra, a Cristo. Imagínese usted estar esperando a la persona que ama toda su vida y ve la sombra cuando se acerca a usted y usted se queda con la sombra en lugar de recibir a la persona. Eso sería ridículo. Pues eso es lo que hacen aquellos que quieren llevar a las personas a vivir cumpliendo con elementos de la sombra que ya se cumplieron en Cristo y no se deben exigir al pueblo de Dios. Pero mire acá las evidencias o las características que empiezan a salir de los legalistas. Los legalistas se presentan como jueces de la conciencia de los demás. El legalista es experto en estar mirando la paja del ojo ajeno en lugar de ver la viga de su propio ojo. Son expertos en juzgar lo que hacen los demás,
¿Qué comió? ¿En qué cantidad lo comió? ¿Por qué lo comió? ¿Qué bebió? ¿Por qué lo bebió? ¿Cuándo lo bebió? ¿Recuerdan lo que hacían los fariseos? ¡Oh! Y los discípulos de Jesús no se lavaron las manos para comer. O sea, estaban siguiendo a Jesús, estaban siguiendo a los discípulos de Jesús, pero solo para mirar qué. ¿Qué hacían? ¿Recuerdan la escena en que una mujer es sorprendida en adulterio y la sacan para ser apedreada? Hermanos, ¿cómo creen que esta mujer fue sorprendida en adulterio? Dice que fueron los fariseos los que trajeron a esta mujer, legalistas, y no iban caminando desprevenidos, orando, alabando al Señor, y de repente vieron por una ventana a una mujer entrar a cometer adulterio. No, así no operaban estos religiosos. Estos religiosos se levantaban muy temprano a ver la vida de los demás, a seguir a los otros para ver qué hacían. Y vieron que esta mujer cometió adulterio porque la estaban siguiendo, porque tenían elementos de juicio para poder juzgarla y sacarla a la plaza. El legalista es experto en estar mirando la vida de los demás, en ver las redes sociales de los demás, en ver de qué hablan los demás, en ver cómo visten los demás, porque se sienten jueces de los demás. Mantienen molestos porque la gente no es tan santa como ellos. Por eso toman una posición de juez, no de siervo. Actúan como si fueran dueños del cuerpo de Cristo. Son personas que piensan que tienen el derecho de decirle a la gente cómo se tienen que hacer las cosas. Pero Pablo ataca a eso y les dice, hermanos, por tanto, no dejen que nadie se levante como jueces de la conciencia de la iglesia. No den lugar a ninguno. Eso nos incluye a nosotros mismos, de estar estableciendo regulaciones sobre qué se come y qué no se come. Es que la carne solo se puede comer bien sellada o máximo 3/4 porque término medio ya es del diablo. Hermanos, eso suena gracioso, pero hay iglesias que están debatiendo sobre eso. Y Pablo dice, hermanos, el tema de las comidas, el tema de las bebidas, cumplieron un papel en un momento del pueblo. Ahora tenemos a Cristo. Y miren lo que dice Pablo. El cuerpo es de Cristo. Pablo está atacando estas características de los legalistas, diciéndole a los colosas, hermanos, el único Señor de la iglesia, el único Señor de la conciencia de la iglesia, el único que tiene autoridad para regular qué se debe hacer y qué no se debe hacer, es el dueño del cuerpo. Y el dueño de ese cuerpo es Cristo. Así que estoy seguro que en este momento tu mente está pensando en ese hermano legalista, ¿cierto? No, te estoy pidiendo que pienses en ti. ¿Cómo tú actúas de esta manera? ¿Cómo tú a veces te levantas como juez de la conciencia de tus hermanos y quieres ser juez de la vida de otros cuando ni siquiera estás examinando la propia? No, esta prédica no es para que pienses, ojalá Pepito esté escuchando esta prédica, qué lástima, no, te estoy hablando a ti y me estoy hablando a mí. El corazón del legalista parece piadoso, parece. Miren lo que dice Romanos 14:3, enseñando sobre lo mismo. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido a los dos. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Querido legalista que tú y llevamos dentro, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar a otro creyente
por el cual Cristo ha muerto y ha derramado su sangre. Si Él come, para el Señor lo hace. Y si Él se abstiene, para el Señor lo hace. Y tú no hemos sido llamados a ser jueces de eso. Uy, en esa iglesia cantan. En cambio, en la nuestra es solo palabra. Legalismo. Uy, en esa iglesia solo se reúnen 4 horas al día. Nosotros todo el día. O al revés. Uy, esa iglesia se reúne todo el día. Nosotros entendemos que es por gracia y solo nos reunimos mediodía y somos libres de hacer lo otro que queremos. Los dos son legalistas porque están colocando sus medidas, sus comprensiones particulares para juzgar si alguien es o no es. Hace poco una persona me decía, pastor, fulanito es que creyente y lo vi con una cerveza en la mano. Wow, y tú mientras me estás contando ese chisme, tú tienes una Coca-Cola en tu mano, ¿es menos dañina? No, porque el legalista solo ve mal lo que los demás hacen, pero lo suyo, no. Cualquier parecido con la realidad. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿qué característica tiene el legalista? Se siente justo. Son los demás los que están obrando mal. Es que no son tan santos como yo, no son tan piedosos como yo. Ese es el legalista. Confía en sus propias justicias y ¿qué hace el que confía en sus propias justicias? Menosprecia a todo el mundo. Nadie lo satisface. Ningún creyente es maduro, solo él. Ningún pastor predica bien, solo él. Eso es legalismo y a eso les dio esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún levantar la cabeza, mirar con sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí porque soy un pecador. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? No, no eres el publicano, yo tampoco. Somos el fariseo. ¿Y cuándo sale ese legalista en la oración? Pero Señor, ¿qué he hecho mal para merecerme esto? ¿Por qué a los otros los bendices y a mí no? Aunque lo estés diciendo con ternura, está saliendo a la luz tu legalismo porque piensas que Dios está obligado a bendecirte porque no haces el mal que otros hacen, solo que lo estás presentando de una forma más poética. El legalista todo el tiempo, está viendo el pecado de otros. ¿Por qué? Porque se considera a sí mismo como justo. El corazón del legalista priva a otros corazones del gozo de la salvación. Mira lo que dice el versículo 18. Nadie os prive del premio. Pablo le está diciendo: hermanos, por lo que ya les enseñé, de que estamos completos en Cristo, de que estas cosas eran sombras, de que nadie puede ser juez sobre sus conciencias, sino la Escritura, no dejen que nadie los prive, les quite la alegría, el gozo de esa salvación, mostrando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Me encanta lo que dice el pastor Sugel Michelén acerca de esto. Y dice: ¿saben qué nos está enseñando Pablo allí? No hay ningún legalista que camine con gozo. Todos los legalistas son amargados, no sonríen, mantienen enojados. Porque todo el mundo es pecador, nadie es santo. Todo lo critican,
todo lo pelean y quieren privar a otros de la alegría de la salvación. Hermanos, parece un chiste, pero por eso se ha tenido que volver común entre el contexto reformado. Cuando nos preguntan, ¿ustedes son reformados? Sí, pero de los que sonríen. ¿Es en serio? Porque pareciera que hoy ser reformado es hacer mala cara, tener 3 libros de John Owen en el brazo izquierdo, las instituciones de Calvino en el derecho y estar diciendo que todas las iglesias que no son reformadas son sinagogas del diablo. No. Ser reformados es amar las preciosas doctrinas históricas, pero llevar a que se vean evidentes en una vida de piedad, amor y gracia que refleja la gracia de la que tanto hablamos. Entonces, ¿qué muestra Pablo acá sobre los legalistas? Ellos camuflan su actuar carnal con una aparente humildad. Ellos nunca se presentan como mejores, pero dicen, hermano, es que veo que en tu iglesia no guardan el día del Señor como debería guardarse. Es que veo que tu pastor no predica expositivamente como lo hacían los reformadores históricos. Y debemos recuperar la piedad, la historicidad de nuestro. Y uno los escucha y dice, ¿cómo habla de bonito el hermano? Y parece un amor por lo que pasa en la vida de la iglesia, porque se muestran como humildes. Pero en medio de esa humildad todo el tiempo, tú no estás haciendo las cosas que deberías hacer. Tú no eres tan santo como deberías hacer. Tú no eres tan piadoso como debería hacerlo. Tú no haces lo que el Señor manda como debería mandarse. Y empiezan a poner carga sobre el corazón de las personas, hacerlas dudar de su salvación, hacerlas dudar de su santidad. Ya no hay alegría, sino preocupación al ver cuán lejos estamos de lo que deberíamos ser, porque estamos mostrando cuán lejos estamos de lo que deberíamos ser. Pero no estamos hablando de la hermosura de lo que Cristo ya hizo y cuán lejos estamos de lo que un día fuimos. No, al legalista le gusta poner esos pesos sobre la conciencia, porque la doctrina favorita, el sobreénfasis de todo legalista es la depravación total. Todos somos viles gusanos de Jacob, que solo merecemos toda la ira santa de Dios, y esa doctrina es cierta. Pero esa doctrina no fue puesta para apartarla de que ya no somos más esto, ahora somos hijos de Dios. Ya no somos enemigos, ahora el Espíritu de Dios está en nosotros. Y estas preciosas doctrinas se presentan juntas. No, el legalista solo escoge aquello que roba la tranquilidad y el gozo en los otros. Suelen ser personas muy místicas, continuamente están corrigiendo el pecado de todos. En el caso de Colosas, ofrecían y promovían adoración a los ángeles. Hermanos, en nuestro tiempo se promueve adoración a los ángeles en muchos entornos, pero es claro por la Escritura que al único que debemos adorar es a Cristo, porque Él dice, yo soy el único mediador. Y los únicos intentos que hubo en la Biblia por adorar a los ángeles mismos dijeron, no lo hagan, no somos dignos de adoración. El único que debe ser adorado es Dios, y le impedían a las personas que adoraran. Así que cuando las personas están alabando o pidiendo a los ángeles, realmente están desagradando a Dios y están pidiéndole no a ángeles al servicio de Dios, sino a demonios, ángeles caídos, porque los ángeles de Dios no tienen permiso para atender una orden o una solicitud de un creyente. Un verdadero creyente no dice, ángeles de Dios, protéjanme. Un creyente entendido en la Escritura dice, Señor, por favor, protégeme. Tú verás si envías ángeles, si lo haces con tu preciosa mano, si envías a un policía, si envías a alguien a defenderme, pero eres tú quien pone los términos. Así que la Biblia no nos llama ni a orarle ni a Gabriel ni a Miguel, porque esas oraciones son completamente desagradables a Dios. Y Pablo las llamó herejías, que hoy se presentan de una forma más romántica. Es que yo le pedí a un ángel y recibí un beneficio. Sí, déjame decirte que ese ángel es un ángel caído al servicio de Satanás y no al servicio de Dios. Estos herejes, ¿qué hacen? Se presentan humildes,
Promueven adoraciones místicas, esas revelaciones sobrenaturales. El legalismo es muy común en esos entornos donde es que Dios me mostró en un sueño, Dios me mostró una visión y me mostró cosas a mí que a nadie más le ha mostrado porque nadie es tan ungido como yo. Esas revelaciones especiales solo las tengo yo. Así habla el legalismo. Te atribuye privilegios que nadie más tiene en medio del pueblo. Pero al final, ¿qué dice Pablo? Versículo 18. Hermanos, parecen humildes, pero no lo son. Están hinchados por su propia mente carnal. Es decir, esa falsa humildad es una careta de su arrogancia. Ellos piensan que son más santos, ellos se ven mejores que los demás y solo quieren corregir a los demás porque se sienten justos mientras los demás son grandes pecadores. Y movidos, ¿por qué? No por la piedad que dice él, por la mente carnal. ¿Y qué es una mente carnal? No es la que piensa en carne, ¿cierto? La mente carnal es la que piensa en hacer cosas movido por los celos, por las iras, por las disensiones, por las murmuraciones. Gálatas 5:19, y las obras de la carne se conocen muy bien. Entonces, estos enemigos internos y en especial el legalismo, hermano, dañan las iglesias, pero con una máscara de aparente piedad. Una de las cosas más tristes que está sucediendo en muchos entornos reformados es que algunas personas están llegando a dividir iglesias bajo la bandera de la reforma, atribuyendo esos actos de división como actos de amor por el celo santo. Y parece piadoso, pero no lo es, porque el Señor nunca nos habilita para dañar o dividir lo que Él ha unido. Y si hemos de causar en un buen sentido un conflicto por doctrina, que sea por una doctrina enseñada en amor, en piedad y en madurez, para que se haga el menos daño posible, porque al final es el nombre de Cristo el que nos interesa. Primera de Timoteo 1:7 dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. ¿Saben qué característica tiene el legalista? Hablan con una propiedad. Piensan saberlo todo cuando en realidad no saben nada. Y muchas veces son muy doctos en información, pero poco de ese conocimiento se ve en sus vidas. Conocen las doctrinas de la gracia, exponen las doctrinas de la gracia, proponen y exponen con excelencia magistral nuestra teología pactual, pero su vida, lejos de reflejar esa preciosa doctrina. El legalista conoce mucho, pero vive muy poco de lo que conoce, y lo que conoce siempre lo quiere exigir en los demás, pero no en su propia vida. Cuidado con esos que incitan a dañar en nombre de la piedad, porque el amor cubre multitud de faltas. ¿Qué dice Pablo también? Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué quiere decir esto? El legalista no depende de Cristo. Él depende de su propio orgullo. Él no está aferrado a Cristo. Él está aferrado a sus propias normas, a sus percepciones particulares. Él se ve juez de todo el mundo y él es el que define lo que es verdad y lo que es mentira.
El legalismo no camina en Cristo para la gloria de Cristo, sino para su propia justicia. ¿Recuerdan el hijo mayor en la historia de los dos hermanos, en el cual uno le dice a su padre que le dé la herencia por adelantado y va y se la gasta en prostitución, en excesos, en placeres, luego vuelve arrepentido? Y su hermano mayor, que es el vivo reflejo del legalismo, cuando su hermano regresa, ¿cuál es la molestia con el padre? ¿Por qué le estás haciendo una fiesta? Yo que he sido justo, yo que me he portado bien, nunca me has dado nada, porque yo sí soy bueno, porque yo sí merezco. El legalista no hace las cosas por Cristo, no depende de Cristo, lo hace por su orgullo, lo hace movido por su altivez. Pero el creyente debe proceder de forma contraria. Y por eso Pablo presenta esto como antídoto contra el legalismo. El Señor nos llama a estar unidos a Cristo, no a regulaciones de hombres, a someternos a Cristo, no a esos hermanos que se vuelven jueces de la conciencia de la gente. Porque lo que une, lo que da el crecimiento es ¿quién? Cristo. Miren lo que dice. Es Cristo quien da crecimiento. ¿En qué contexto? ¿En virtud de qué? De todo el cuerpo. El crecimiento en una iglesia no viene por fabricar regulaciones sobre qué comemos, sobre qué nos ponemos y sobre qué hacemos. El crecimiento en una iglesia viene por poner a Cristo en lo más alto y mostrar cuán glorioso es. Y ese crecimiento de Cristo, Dios determinó que se haga glorioso en la vida de la iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo? No se dejen engañar por esos legalistas, que es Cristo quien da el crecimiento, pero lo da en el contexto de la iglesia. Así que si tú piensas que puedes crecer sin el cuerpo, que es la iglesia, eres un legalista que se está autoengañando y que está confiando en sus propias fuerzas al pensar que puedo tener una relación con Dios a mi manera, porque el legalista piensa que él puede vivir el cristianismo como él considera que es. Eso es legalismo. Yo pongo mis leyes, yo pongo mis normas, pero eso no pasa acá, tranquilos, eso pasa en otros lados de la realidad humana. Cuidado. Cuando nosotros somos los que definimos lo que es santo y lo que no es santo. No somos nosotros, es la Escritura. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieres en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Todas estas cosas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, culto voluntario, en humildad y duro trato contra el cuerpo, pero no sirven para nada contra los apetitos de la carne. El legalista busca siempre someter a otros a sus estándares humanos. Los legalistas siempre están buscando adeptos. Están buscando seguidores que se apropien y que vean sus estándares personales como estándares que tienen que imponerse a la iglesia. Es lo que estaban haciendo los legalistas en Colosas. Estaban cambiando la enseñanza que se estaba dando en Colosas, imponiendo regulaciones, imponiendo prácticas que la Escritura no ordena. Hermanos, como aprendimos el domingo pasado, si estamos muertos en Cristo y ya no estamos bajo las reglas de este mundo, ¿por qué vamos a volver a someternos a reglas de hombres que no están en la Escritura, pero que parecen piadosas? Parecen, ojo, el legalismo parece bueno, es atractivo, pero ¿saben a quién es atractivo? Al corazón orgulloso. Porque al orgulloso le gusta que se enseñoreen sobre él o le gusta enseñorearse sobre otros. Le encanta que le regulen cómo debe vivir. Porque, ojo, el legalismo se manifiesta de manera pasiva y de manera activa.
de manera activa cuando yo me impongo sobre la conciencia de los demás. Y de forma pasiva cuando solo soy capaz de hacer algo si alguien se impone sobre mí y controla mi vida. Hay gente que son excelentes moralmente solo cuando están en entornos donde el pastor está encima diciéndole cómo tiene que vivir, cómo tiene que actuar, qué ropa tiene que ponerse, pero cuando ese pastor se muere, hasta ahí le llega el cristianismo. Porque su vida de piedad no era devoción a Dios, sino el control y el dominio de una figura de autoridad a quien quería complacer. Hay personas que crecen en entornos legalistas y parecen ser pulcros, decentes, y salen de esos entornos y queda a la luz lo que verdaderamente eran. Vidas de apariencia con corazones completamente alejados de Dios. El legalismo es pasivo, el legalismo es activo. ¿Cuál legalismo estás dando lugar en tu vida? Es que yo acá no crezco porque no tengo a alguien que esté encima mío diciéndome lo que tengo que hacer. Es legalismo. Porque tú tienes la palabra. Tú tienes la escritura que es predicada cada domingo y que cada domingo nos dice lo que tenemos que hacer. Y sabemos lo que Dios pide. Y no depende de que alguien esté enseñoreándose sobre nuestra conciencia. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El legalismo es muy atractivo a los sentidos, a los sentimientos, igual que Satanás lo hizo, porque promete sabiduría, promete piedad, promete crecimiento, habla de un duro trato contra el cuerpo. Pero ¿saben para qué sirve eso? Para nada. Porque para los deseos de la carne, solo el Evangelio tiene poder de darle muerte. Lo demás puede producir un distanciamiento temporal. Una persona por esfuerzo humano puede dejar de tomar, puede dejar de comer en exceso, puede dejar de robar, puede dejar de mentir, pero no ha tratado el problema que lo lleva a hacer eso, y es su propio corazón. Y el único que cambia un corazón es el Evangelio, Cristo, no regulaciones humanas. Así pues, podemos confirmar, como lo dice Pablo, que el legalismo no sirve sino para dividir la iglesia y para prometerle a las personas una victoria sobre la carne que nunca le va a dar. Lo que verdaderamente salva es Cristo. Lo que verdaderamente santifica es Cristo. En el contexto de lo que Él ha establecido, en el cuerpo. O sea que para ser santo necesito estar unido a una iglesia local. Sí. Porque Cristo da crecimiento. Es Él quien lo da, pero en la unión de su cuerpo. No hay salvación sin Cristo y no hay vida cristiana sin iglesia. No te engañes. Sin iglesia no hay vida cristiana verdadera. Y sin Cristo no hay salvación. ¿Qué necesitamos? Confiar en que Cristo es todo lo que necesito. Mis hermanos, nosotros no necesitamos más regulaciones sobre qué comemos o no comemos, pues ya tenemos a Cristo, que es el pan de vida y el que calma nuestra hambre para siempre. Nosotros ya no nos preguntamos qué tomamos o no tomamos, porque tenemos a Cristo, que es el agua de vida que calma la sed para siempre. Nosotros no tratamos de seguir celebrando la Pascua ni ninguna festividad judía, porque ya tenemos a Cristo, que es nuestra Pascua, nuestro sacrificio perfecto. Nosotros ya no pensamos que el Shabbat es el que trae nuestro verdadero reposo, porque nuestro
nuestro reposo ahora está en Cristo, el reposo perfecto, porque el día de reposo, porque las festividades, porque todas las leyes ceremoniales eran una sombra que se cumplieron en Cristo. Y si tengo a Cristo, tengo el beneficio que todas estas obras promueven. Ahora necesito hacer una nota de balance, entonces la ley no importa para nosotros de ninguna manera. Amamos la ley, pero no confiamos en ella para salvación ni para santificación. Amamos la ley porque nos muestra el carácter de Dios, porque dándole el uso correcto nos conduce a Cristo y nos enseña la forma santa en la que debe vivir un creyente. Amamos la ley porque ahí está reflejado el carácter que deseamos se manifieste en nosotros, pero no por esfuerzos humanos, sino por la obra del Evangelio en nuestra vida. Mis hermanos, si usted quiere convertirse en un legalista, quiero darle 7 consejos para que se convierta en uno. Un legalista inventa reglas que no están en la Biblia. Un legalista se esfuerza por cumplir esas reglas que él mismo inventa. El legalista se castiga cuando no cumple las reglas que él mismo inventó. El legalista se siente orgulloso cuando cumple las reglas que no están en la Biblia y que él mismo inventó. Pero el legalista, quinto, se constituye a sí mismo como juez de los demás. Entonces acusa a los demás por no cumplir las leyes que él inventó y por no vivir en la forma que él cree que los demás deben vivir. Para ser un buen legalista, debes enojarte con los demás cuando no viven como tú crees que deben vivir. Y por último, para ser un buen legalista, debes culpar, golpear y herir a todos aquellos que no son tan santos como tú. 7 claves para ser un buen legalista. ¿Qué quiero decirles con esto, mis hermanos? Todos lidiamos con este problema. Todos fabricamos estándares que queremos imponerle a los demás. Todos somos orgullosos y todos tenemos que tratarnos como legalistas en rehabilitación. Hermanos, la iglesia no es un museo donde se exhiben a los santos. La iglesia es un hospital de pecadores que están siendo tratados en sus heridas. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Así que cada vez que tú ves a un hermano y te molestas con ese hermano porque no vive la vida de piedad que tú vives, corre rápido a la cruz y pídele perdón a Dios por tu arrogancia y soberbia. Porque cuando tenemos hermanos que no son tan santos como nosotros, ¿saben eso qué debería producir? Deseos de ir a orar por ese hermano, de pedirle a Dios que ayude a crecer a ese hermano y de preguntarle a Dios cómo puedo ayudar yo a ese hermano a que crezca en santidad. ¿Qué podemos aprender de esto, iglesia? Nuestra libertad, nuestra salvación y nuestra aceptación dependen de Cristo y solo de Cristo. No dejen que ningún hombre, ningún pastor, ningún líder, ningún hermano gobierne sobre sus conciencias. John Owen dijo: todo lo que va más allá de la palabra en materia de fe y práctica es una carga que Cristo nunca impuso sobre su iglesia, por tanto, no debe ser aceptada. Segundo, no sustituyamos la adoración centrada en Cristo por experiencias o estándares personales. El legalismo es cualquier cosa que sustituye la obra de Cristo como base para ser aceptados por Dios. Atentamente, Sproul. Vive tu vida cristiana
desde lo que ya eres en Cristo, no tratando de obtener algo que ya recibiste por la fe, no por miedo a perder la bendición de Dios. Sé santo porque amas al que te salvó. El legalismo puede restringir el cuerpo, pero no tiene poder para restringir los deseos pecaminosos del corazón. Solo Cristo reina sobre el corazón. El legalismo puede cubrir la sensualidad de una mujer con vestidos, pero no puede arrancar la sensualidad de su corazón. Porque la sensualidad es un tema que solo cambia el evangelio. Una persona amante del dinero puede esconder su avaricia dando mercados a los pobres. Pero solo el evangelio puede enseñar a darle verdaderamente con amor al necesitado. Pero tú que no has creído, déjame decirte algo. Tú también eres legalista. Porque tú estás fabricando tus propias leyes para vivir. Y tú has establecido tu propia religión, donde dices, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, soy una buena persona, eso me hace estar bien con Dios. Eres un legalista. Estás fabricando tu propia religión. Te estás haciendo juez de lo que es verdad y lo que es mentira. A ti déjame decirte, si tú sigues transitando esta senda, el día final, lo único que te espera es la ira del Dios Santo, porque te estás tomando un rol que Dios no le dio a ningún hombre. Dios no le permitió a ningún hombre fabricar su propia religión. Al único que le dio autoridad sobre cómo se vive y no se vive y cómo se le adora y no se adora es a Cristo. Y la única forma de agradar a Dios es siguiendo a Cristo y sus enseñanzas. No importa cuán moral seas, cuán tierno seas, cuán amable seas. No importa si no te atreves ni siquiera a matar una mosca porque quieres cuidar la creación con detenimiento. Si tu fe no está en Cristo, eso no sirve para nada. Bueno, sí sirve para algo, para añadir más ira en el día de la ira. Porque las buenas conductas separadas de Cristo solo son más alimento a mi orgullo y a mi autoengaño de pensar que puedo caminar como yo quiero y no como Dios lo ordena. Ven a Cristo. No sigas confiando en tu propia religión o en otras normas de conducta, sin importar cuán nobles parezcan, cuán morales y cuán buenas sean a tus ojos, son desagradables a Dios. Toda religión, todo movimiento sin Cristo es vano y solo conduce a un lugar, al infierno. Martin Lloyd-Jones dijo, el legalismo es una forma de idolatría. Se adora a uno mismo bajo el disfraz de obediencia a Dios. Increíble. Al final el legalismo es adoración a mí mismo y alimento a mi propio orgullo. Así que tú que aún no has venido a Cristo, quiero decirte algo. El cristianismo no es si puedes, no puedes, no toques, no comas, no, porque pareciera que a veces el cristianismo se presenta, ¿quieres ser cristiano? No puedes volver a tomar, no puedes volver a fumar, no puedes mentir, no puedes robar, no puedes hacer. ¿Quieres ir al cielo? Para poder ir al cielo tienes que diezmar, tienes que ofrendar, tienes que servir, tienes que hacer, no toques, no hagas, sí, no, 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 no. El cristianismo no es un conjunto de regulaciones de qué puedes hacer y no qué puedes hacer. El cristianismo es venir a Jesús, reconocer que Él es Señor, pedir perdón de mis pecados para que Él cambie mi duro corazón, me dé un nuevo corazón que ahora quiere hacer todo lo que agrada a Dios, ya no por miedo, ya no por imposición, sino como respuesta de amor a aquel que me salvó cuando lo único que merecía era toda su ira. El cristianismo no me está diciendo, no toques, no mires, no hagas.
El cristianismo es mira a Cristo, ama a Cristo, deleítate en Cristo, que la consecuencia de eso es que vas a alejarte de todo lo malo y vas a empezar a amar todo lo santo. Ese es el cristianismo. Una vida de obediencia y de santidad, resultado de mi fe, no el medio para obtenerla. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque hoy nos adviertes, al igual que a la iglesia de Colosas, de ese enemigo interno con el que todos luchamos. Ayúdanos a ser humildes para reconocer nuestro pecado. Y ayúdanos a vivir no bajo regulaciones de hombres o percepciones particulares. Ayúdanos a vivir en tu palabra, por tu palabra, en Cristo, por Cristo y para la gloria de Cristo. Perdónanos como iglesia por las ocasiones en las que hemos dado lugar al legalismo, en las que nos hemos convertido en jueces de otros, cuando el único juez sobre la iglesia eres tú. Perdónanos cuando hemos menospreciado a otros porque no son como nosotros. Cuando tú nos llamas es a que las personas sean como Cristo. Perdónanos porque el legalismo, en lugar de acercar a la gente a ti, la aleja. Ayúdanos a ser una iglesia sana, a tener en alta estima tus mandamientos, a buscar la santidad, a apartarnos del pecado, pero ya no por miedo, sino por amor. Ya no tratando de ser salvos, sino porque ya somos salvos en Cristo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, no suelo hacer